Gloria al Señor. Alaba a Jehová porque aquí está. El Señor en su palabra nos dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Él en su nombre. Lo más importante es que el Señor esté con nosotros. Dios me lo siga bendiciendo a todos. Vamos a orar, dándole gracias al Señor de la oportunidad que nos concede de congregarnos. Hay muchos que no tienen dónde ni pueden. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno siempre, tú eres bueno todo el tiempo. Gracias porque tú nos anhelas más a nosotros que nosotros a ti, Señor. Ayúdanos a congregarnos, ayúdanos a darte a ti la gloria, a reconocer tu grandeza y a gozarnos en ti, Señor. Tú eres lo más grande, Señor, que nos puede haber ocurrido, Señor. Tú eres el tesoro más grande de nuestras vidas, Señor. Sin ti no podemos vivir. Gracias por esta oportunidad, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. El tema de hoy es acontecimientos que están por venir. Escuchamos de terremoto, escuchamos de guerra, escuchamos de crisis, de cómo está el mundo, pero nosotros tenemos la palabra del Señor que es la lámpara nuestra. Acontecimientos que están por venir. Algunos pues investigarán no sé dónde, pero nosotros investigamos en la palabra de Dios. Porque Dios es el único que puede revelar lo que va a acontecer con certeza. Amén, hermanos. El Dios a quien nosotros servimos no tiene ni principio ni fin. Él es eterno y quién más que Él puede revelarnos. Así que el tema es acontecimientos que están por venir. En Éxodo 3:13 el Señor se le reveló a Moisés y le dijo que Él es Jehová. En otras palabras está diciendo el eterno, el que siempre ha existido. Y nosotros pues si queremos saber de lo por venir o de lo sucedido antes de que el hombre estuviese aquí en la tierra, pues tenemos que buscar el libro de Dios. La Reina Valera en Isaías 44:6 nos dice de lo siguiente: así dice Jehová, o sea el Eterno, el Rey de Israel y su Redentor, su Salvador, que es el mismo nuestro, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿A dónde vamos a recurrir nosotros si queremos saber sobre el futuro? ¿A dónde nosotros nos vamos a remontar si queremos saber cómo comenzó todo? Donde está el autor, el creador de todas las cosas. Él es el lugar más seguro. Dice Isaías en la NTV, Isaías 46:10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo Él lo puede decir. Nosotros como hijos de Él pues tenemos que estar ilustrados acerca de lo que va a suceder. Y en estos días nos preguntaba una hermana que si ya era el asunto de Gog y Magog. Bueno, todo eso está en la Biblia. Amén, hermanos. Y por allí vamos a pasar. Porque nosotros tenemos que conocer sobre todas estas cosas. Bueno, lo sabemos, pero no está de más que nosotros la refresquemos. Entonces el que puede predecir el futuro, ¿quién es? Dios. Nosotros no necesitamos ni brujo, ni hechicero, ni horóscopo, ni adivino. Nuestro Dios no adivina, porque Él no es adivino, Él es divino. Él lo sabe todo. Así que sería incongruente que un hijo le esté preguntando a otro papá, que le pregunte a su papá. Y el papá de nosotros es el Padre eterno. En la Biblia nos habla de la creación, nos habla de cómo fue hecho todo por la palabra de Dios. Nos habla del hombre, nos habla del pecado del hombre, la caída del hombre, en fin, todo lo dice la palabra de Dios. Y es más, en el libro de Apocalipsis nos dice las cosas que han de acontecer, como también en otras partes de las Sagradas Escrituras. Así que debemos de recurrir primero a lo que nos dice la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a tratar el asunto acerca de la muerte. Sabemos de la muerte por lo que se dice.
pero la muerte para nosotros también es futura. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto vendrá el juicio. Nosotros no hemos pasado por allí, pero nosotros sabemos, de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad?, que cuando la persona muere pasa a un mundo invisible, ¿cierto? Cuando la persona muere pasa a un mundo invisible, porque nosotros no vemos las almas ni los espíritus de las personas que han muerto. Dependiendo de la decisión que ellos tomaron, si aceptar a Cristo y serle obediente a Él, ¿verdad?, o de no hacerlo, eso depende del lugar donde vaya a pasar su mundo invisible. Por las Escrituras sabemos que el que no conoció a Dios o el que quiso vivir su vida de rebeldía, entonces pasa al mundo invisible del Hades. ¿Y quién ha ido al Hades aquí? Nadie, pero la Biblia dice que existe y esa es una realidad, existe. Pero el que vivió su vida ajustada a lo que dice la palabra de Dios, pasa de aquí a mejor vida, pasa al paraíso, pero está en un mundo invisible. El resto, el cartucho, lo que queda en una tumba que se vuelve polvo, pero está en un mundo invisible, y eso lo dice la palabra del Señor. Igualmente, la Biblia nos dice a nosotros que cuando morimos, hay gente que, por ejemplo, en el interior, no sé si en otros lugares, cuando la persona muere le ponen un vaso con agua para que el alma venga a tomar agua. El alma necesita es a Cristo, que es el agua de vida, no necesita agua natural. El cuerpo físico necesita el agua porque el cuerpo pues tiene demasiado líquido y necesita agua, el cuerpo líquido, pero esa no. Pero el que no conoce al Señor agarra su vaso y para que su difunto pues no se muera de sed donde está, de vez en cuando venga y tome su poquito. Y con el tiempo dice, el vaso se vació, se lo bebió todo. Y resulta que no se lo bebió él, sino que debido a la temperatura eso se va evaporando y se fue. No hay que morirse para que se tome el agua, se desaparezca de un vaso. Los océanos diariamente están saliendo el agua transformada en vapor de agua hacia el cielo, hacia las nubes, ¿no? Pero nosotros sabemos realmente pues que cómo son las cosas, porque así lo dice el Señor. Nadie puede salir de allá para acá. Así es. Ahora, de los que morimos con Jesús, nuestro espíritu va a Dios. Y eso no es inventado de las tradiciones, eso es lo que dice la palabra del Señor. Nuestro espíritu va al Señor y lo encontramos nosotros en Eclesiastés 12:7, en la TLA dice de la siguiente manera: y cuando llegue aquel día, ¿el día qué? De que se separe el cuerpo físico del alma, cuando llegue aquel día, el día de la muerte, dice, volverá a ser. ¿Y por qué volverá? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos, la mayoría de las cosas Dios hablaba y acontecían, aparecían por la palabra de Dios, pero con nosotros Él tuvo a bien tomar parte de la creación de la tierra, ¿verdad?, y hacer un muñeco, y Él fue el que le dio vida. Sigue diciendo, porque del polvo fuisteis, dice, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Esteban, en sus últimos momentos de su vida, cuando ya estaba a punto de morir, nos dice en la NTV, la Biblia, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 59, le expresó a Dios acerca de su espíritu. Dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba u oraba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, lo cual pues se relaciona con lo escrito en el Antiguo Testamento por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, de que el espíritu vuelve a Dios. Pero ese es el espíritu. ¿Y el resto cuándo? Bueno, la Biblia también lo dice, el libro de Dios también lo dice,
que los creyentes en Cristo, sus cuerpos no se quedarán en la tumba, sino que también iremos al cielo y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo de gloria. Así que cuando se nos muere alguien no lloramos tanto, porque sabemos que ese cuerpo que se envejece, que se arruga, pues si llega viejo, hay uno que sin arrugarse se van, sí, pero como quiera, sabemos que ese cuerpo se va a levantar de allí, se va a levantar de allí, y eso lo revela la palabra de Dios y lo sabemos, pero a manera de recuerdo nos vamos en la NTV a Filipenses 3, 20, 21. Si alguno no está satisfecho con su cuerpo, sepa que tiene reservado, si permanece en el Señor, un cuerpo glorioso. Si alguno no está de acuerdo con la altura que tiene, va a tener un cuerpo maravilloso. Es el que tenemos aquí. Acuérdense que aquí esto es como la neblina que aparece y desaparece. Esto es temporal. No te va a interesar lo eterno, ¿no? Muy bien. En cambio, ¿sí? El 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Hay gente que quiere ser ciudadano de los ETEI o de la Unión Europea. Pues nosotros tenemos una ciudadanía que no vence ni nos la quitan. Esa nos la da el cielo. Hermano, usted tiene la mejor ciudadanía, ¿cierto? Tenemos la del cielo. Ese pasaporte nos lo dio Jesucristo con visa por 10 años, no, eterna. Hermano, y usted sabe que, bueno, es maravilloso ser del cielo, ¿no? Así que somos ciudadanos de él, y los ciudadanos del cielo se portan ¿como quién? Como Jesús. Y los ciudadanos del cielo hablan como Jesús. Los ciudadanos del cielo son perdonadores. Jesús perdonó, el Padre perdonó. Amén. Muy bien, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Y esperamos con mucho anhelo, cuando esperan al Señor, esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Tomará nuestro cuerpo débil. Bueno, hay gente que se han caído y hasta ahí llegó. Como un vaso que se quiebra de vidrio. ¡Pam! Se cayó y ya no hay vaso ya. Lo recogen y lo guardan, ¿no? En el cartucho de la basura. Pero este cuerpo es débil, este cuerpo es frágil. Lo transformará en un cuerpo glorioso. ¿Qué le parece, hermano? Esto lo hace el Señor. ¿A quiénes? A los que le reciben como su dueño, amén, y le obedecen. Un cuerpo para toda la eternidad, un cuerpo de gloria. Y sí, dice, igual al de él, al de quién, al de él. Y lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Así que nuestros cuerpos también se van al cielo, según la palabra del Señor. Algunos creyentes están pensando que si van a pasar la eternidad, de que si van a pasar la gran tribulación o no. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad mayor. En la NTV, en Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11, estamos hablando de los eventos que van por acontecer. Si vamos a ver el anticristo o no. Si vamos a estar aquí en medio de esos juicios o no. Vale la pena servirle al Señor. El Señor Jesús hablándole a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, el Señor nos manda y nos dice que debemos ser fieles hasta ¿a quién fieles? Al pastor, al Señor. El Señor es así, fieles a Él. Dice,
yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Otras versiones hablan acerca de la gran tribulación. Ahí el Señor nos está diciendo que nos ha de proteger. Él nos habrá de proteger. Y antes que venga la gran tribulación, el Señor nos ha, en la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nosotros vamos a ser tomados de esta tierra y nos vamos a ir al cielo. El cuerpo que se va a unir a su alma y se va a unir a su espíritu. Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que transforma, como el de Jesús, que no necesitaba llave. El Señor Jesús no necesitaba llave cuando los discípulos estaban encerrados, sino que traspasaba. Un cuerpo así, hermano. Eso es lo que nos tiene, el Señor nos tiene reservado, pero para que los que le seamos, ¿qué? Fieles. El rapto de la iglesia, como sabemos, el arrebatamiento, nosotros le pertenecemos al Señor, así que Él viene por lo suyo, el cuerpo también le estaría hacer. En la NTV, primera de Tesalonicenses, haciendo un repaso, ¿verdad? Lo sabemos, pero no está de más leer las Sagradas Escrituras, capítulo 4, del versículo 15 al 18, nos habla acerca de ese evento futuro que va a acontecer. Eso lo dice la palabra de Dios. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. ¿Quién estaba diciendo aquí? Está hablando el apóstol Pablo. Y dice que se lo está diciendo de parte del Señor. Y si lo está diciendo de parte del Señor, quiere decir que no es mentira, eso es así. Y nosotros tenemos entonces derecho a creerlo. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, porque Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y yo, bueno, regreso por ustedes, para que estén conmigo para siempre. Dice, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Es decir, que los que están muertos van a ser resucitados. Y luego con los que estamos vivos, si es que estoy en ese grupo vivo o del otro lado, pero me voy para el cielo, dice que nos iremos para recibir al Señor en el aire. En ese acontecimiento, mucha gente que está al lado de cristianos o de cristianas, de pronto, ¿dónde está fulano? Ahí quedó el saco. Ahí quedaron los zapatos, porque esos zapatos no sirven allá, ni y el saco tampoco. Quedó la corbata, quedó la camisa, la cartera con algo ahí, para el que lo quiera. Hermano, mejor es irse con el Señor y dejar todo eso, porque allá lo que sobra es abundancia. Amén. Bueno, dice, con el llamado de la trompeta de Dios, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Se levantarán de sus tumbas. Amén. Vamos a seguir leyendo. O sea, 17, sí. Y luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Una vez el Señor tome de la tierra a los que le pertenecen, a los que formamos parte del Señor, entonces eso le va a dar lugar para que el anticristo comience a gobernar. Hablando de acontecimiento futuro, después de 7 años de tribulación, mientras la tribulación está aquí, nosotros estamos gozando con Él. Muy bien. El Señor entonces nos habla de la segunda venida, que esa va a ser visible. El rapto, el Señor nos llevó. Pero dice en Apocalipsis 1:7, en la NTV, lo siguiente. Miren, Él viene en las nubes. Ya pasó la gran tribulación.
7 años de tribulación. A los 7 años el Señor viene. Eso lo dice la palabra de Dios. Estamos hablando de acontecimientos futuros. Si Dios lo dice, así es. Y entonces nosotros tenemos que creerle, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de su primera venida. ¿Y vino o no vino? Dice, y tú, Belén. Habla allá en el Antiguo Testamento. Y ahí en Belén, donde él dijo que venía, allí nació el Señor Jesús. Bueno, ahora estamos hablando de la segunda venida. No estamos hablando del rapto. La segunda venida tiene dos partes, el rapto y esta venida visible. Allí el Señor se va a dejar ver por todo el mundo cuando Él regrese. Y lo dice Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo. Cuando el Señor ascendió al cielo, que estaba en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, hablando con sus discípulos, los ángeles dijeron que ese mismo que habían visto ir, Él vendría. Bueno, en Apocalipsis 1:7 dicen, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron. ¿Y quiénes lo traspasaron? Los romanos, por mandato de los judíos. Porque Pilato, que era el gobernante romano, preguntó, pero ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Él era el juez, pero no encontraba, él es el que estaba juzgando, pero él no encontraba nada malo en el Señor. Dice, pero ¿qué ha hecho? Y el pueblo decía, crucifícalo. Y el Pilato se lavó las manos. Así que allí estuvieron los judíos y estuvieron también los romanos. Dice, y mirarán a aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Ahora, hermanos, el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de guerra. Durante la gran tribulación ha estado mandando el anticristo, un hombre que la Biblia describe como bestia, pero es un hombre al cual el diablo le dará ¿qué? El poder para que gobierne. Va a gobernar por 7 años. Pero el Señor vendrá del cielo a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después de los 1000 años? Después nos vamos para el cielo. Y esta tierra va a ser destruida. Pero bien, cuando el Señor descienda del cielo, el Señor viene a acabar con los que han actuado mal. Y los primeros que van a recibir de parte del Señor, pues el anticristo, el falso profeta y todos los que lo estén acompañando allí. Y esa descripción más detallada la da Apocalipsis 19, del 11 al 21, cuando el Señor venga visiblemente. Con el Señor vamos a regresar nosotros. Acuérdense que estamos en el cielo con el Señor. Dice, entonces vi el cielo abierto. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. Y había allí un caballo blanco. Los caballos blancos eran de guerra. Y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Los ojos de quién? Los ojos de... Esto va a acontecer, hermano. Mucha gente ignora esto, pero los que leemos la palabra de Dios y queremos en ella sabemos que esto va a ser así. O sea que nosotros tenemos el conocimiento adelantado porque el Señor así lo revela en la palabra de Él. Sus ojos como llamas de fuego, es decir, nada se le oculta al Señor. Y llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto Él mismo. El Señor Jesús bajando del cielo llevaba puesta una túnica bañada en sangre, es decir, que viene a la pelea. Y su título era la palabra de Dios, es decir, el verbo de Dios,
que en el principio era el verbo, dice Juan, el Evangelio de Juan comenzando allí. Los ejércitos vestidos de lino blanco puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. Nosotros venimos en esa comitiva con el Señor. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. La espada que va a salir es la que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él los gobernará con vara de hierro y desatará el furor de su ira, la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo corre del lagar. La sangre que se va a derramar. Eso es futuro, eso no salió en los periódicos, no va a salir, eso está en el periódico de Dios, en la palabra, en las Sagradas Escrituras. En la túnica está describiendo Juan la revelación que Dios le mostró a través de un ángel, ahí en Apocalipsis. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y el Señor, el que manda es Dios. Así viene el Señor descendiendo allá. Esto lo vamos a ver nosotros porque venimos con Él. Acá otros lo van a estar viendo, pero estos son lo que estaban acá al final de la gran tribulación. Pero nosotros no vamos a estar tribulados porque estamos con el Señor. Ajá. El siguiente versículo, ¿qué nos dice allí? Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan a reunirse para el gran banquete que Dios les ha preparado a las aves. Va a haber tanto muerto, hermano, que las aves van a tener que cooperar para acabar con tanta gente muerta. El que se rebela contra Dios no puede prevalecer. El que se hace amigo de Dios prevalece. Vengan y coman la carne de los reyes de la tierra de aquel, porque va a estar el anticristo que es el mandamás, pero tiene los suyos también, gobernando en distintas regiones, ¿no? Los generales y los fuertes, hermano, no hay nadie que se pueda parar delante de Dios. Por eso nosotros seguimos al Señor. Y los fuertes guerreros, dice, de los caballos, y la de los caballos también van a morir, y sus jinetes y toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Bueno, entonces ahí nos está hablando acerca de lo que va a acontecer. Y 3 versículos más seguimos leyendo allí acerca de el descenso del Señor cuando viene a la guerra a quitar del puesto a el anticristo y a su gobierno. Después vi a la bestia es el anticristo, la bestia es el anticristo. Dice, y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Pero va a ser por gusto. Y la bestia fue ese que hacía grandes señales, que se hacía pasar como si fuera Dios. Ese va a ser capturado. Su poder ha sido neutralizado, no tiene ningún poder. El gobernante que esté, el anticristo, ha sometido al mundo y aún a los que quieren servirle al Señor los manda a matar en su momento. Pero aquí dice lo que va a suceder con él, dice: y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, en nombre del anticristo. Dice allí, milagros que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados. ¿Dónde fueron lanzados? Estos hombres, la bestia, el anticristo y el falso profeta, que es otro hombre,
van a ser lanzados, no van a pasar así por la muerte física, no, van a ser lanzados vivos allí al lago de fuego que arde con azufre. Y el último versículo de este descenso del Señor Jesús y conquista pues dice, todo su ejército fue aniquilado, todo el ejército del anticristo, no quedó uno, no quedó uno. El Señor es el invencible, aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Eso pasará. El diablo que se cree señor del mundo, el diablo que se cree señor del mundo, la Biblia dice que él será encadenado. Encadenado. Hermano, el poder es de Dios. El diablo puede decir que tiene poder, pero no puede contra el poder de Dios. En Apocalipsis, en la NTV, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos dice qué va a pasar. Ya le atraparon al que él puso aquí como gobernante, y al que tenía como profeta allí, se lo atraparon, le acabaron con todo el ejército que él tenía. Él podía mirar para atrás y no quedaba nadie. No quedaba nadie. Pero entonces lo agarraron a él. Y dice ahí, luego vi un ángel que bajaba del cielo con una llave del abismo sin fondo. No hay fondo, muy grande. Y una pesada cadena en la mano. ¿Para quién era esa cadena? Pero esa cadena no era ni de hierro ni de acero. El diablo es un espíritu. Así que lo que viene es una cadena espiritual. ¿Cierto? Porque es que él es un espíritu y habrá que atarlo con una cadena de esa clase. Muy bien. Dice, y sujetó con fuerza al dragón. Por si no se entiende, dice, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000. Eso está por acontecer. Acuérdese que el diablo es un condenado. Amén, hermanos. Usted es libre por Jesucristo, pero él es un condenado. Ya él está condenado. Ya el diablo está condenado. Pero eso está como los que los condenan y todavía andan por ahí, pero está condenado. Y dice que lo encadenó por 1000 años. Lo va a encadenar por 1000 años. Ese es con el poder del Señor. Lo va a encadenar por 1000 años allí. Y después él será soltado. Será soltado. La palabra de Dios tiene forzoso cumplimiento. Ahora, ¿qué va a pasar con todos aquellos que le fueron fieles al Señor durante la tribulación? Porque se quedaron, hermano. Estaban como nosotros aquí. Pero como no estaban santamente delante del Señor, se quedaron. Pero aunque, como se quedaron, pero saben lo que dice la palabra de Dios. Que lo que les espera entonces es el lago de fuego ardiendo. Y de estos cristianos que venían a la iglesia y no estaban firmes, les gustaba estar viendo novelas. Hermano, las novelas son ficticias. La palabra de Dios es verdad. Bueno, y otras cosas más, pues no vamos a decir. Bueno, esos cristianos, si no se enderezan, no estoy hablando de cristianos, si no se enderezan, van a decir, oye, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Es mejor que yo no niegue a Jesucristo ni me deje poner esa marca. Pero entonces lo van a torturar para que acepte la señal y niegue a Jesucristo. Pero habrán cristianos que van a preferir que lo maten. Pero dice la Biblia que esos que
prefieran morir por la causa de Cristo durante la gran tribulación, ellos van a reinar con Cristo. ¿Y de dónde saca eso? Bueno, en Apocalipsis, en la Reina Valera, Apocalipsis capítulo 24 lo dice. Esos valientes. Hermano, es más fácil ser valiente ahora. Es más fácil someterse al Señor ahora que en ese tiempo. Apocalipsis 24. Amén. Dice, después vi tronos. Acuérdense, hermanos, que nosotros, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes. Nosotros vamos a gobernar con el Señor en el milenio. Aún aquí en la tierra, cuando llega un presidente a ejercer el cargo, de una vez la esposa queda acomodada como primera dama y le dan también para que administre, ¿no? ¿Cierto? Al menos se encarga de las obras de beneficencia y estas cosas. Así que no es que vamos a estar con los brazos cruzados. También nosotros vamos a estar en funciones con el Señor. Así que nosotros vamos a estar también en los tronos. Dice, y vi tronos que estaban sentados. Ajá. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a sus estatuas, ni habían aceptado su marca en la frente o en sus manos. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Es decir, que esos que murieron durante la gran tribulación, ellos van a reinar con Cristo por 1000 años. Que el Señor nos libre a nosotros, hermanos, de tener que quedarnos aquí para entonces pasar por todo aquello. Que seamos de los que, si estamos muertos, pues salgamos de los sepulcros con cuerpo transformado, y si estamos vivos, pues el Señor también nos transforme y nos iremos con Él. Bueno, también nosotros, los que formamos parte de la primera resurrección, también reinaremos con Cristo. Y esto lo afirmamos porque en Apocalipsis 26, en la Reina Valera, así lo afirma. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. O sea, la muerte que es en el lago de fuego ardiendo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000. Estamos hablando de aquí, en la tierra. Vamos a estar con el Señor, ¿a dónde? En Israel, allí en el Medio Oriente. Ya no va a haber guerra porque durante los 1000 años eso es un reinado de paz. Acuérdense que el revoltoso lo agarraron y lo metieron en un abismo y allá está atado. Así que va a ser un reinado de paz. Va a ser un reinado de paz. Como la palabra de Dios es verdad y estamos hablando acerca de los acontecimientos futuros, como usted bien sabe, dice que la atadura de Satanás allá era por 1000 años y los iban después a soltar. Ya pasó la guerra del Armagedón, cuando ellos se enfrentaron al Señor, ¿cierto? Pero ahora lo van a soltar. En el milenio, todo el mundo va a adorar al Señor Jesús. En el milenio todo el mundo, pues es un reinado de paz, un reinado perfecto. Aún los animales, león, serpiente, no van a hacer daño. Eso es un reinado de paz. Pero la Biblia dice que después de ese reinado de paz, después de esos 1000 años, Satanás será liberado. Será liberado. Y sale a hacer su trabajo. El trabajo de él es engañar. Y ahí es donde aparece el asunto de Gog y Magog. O sea que lo de Gog y Magog, eso es después del milenio. El rapto, la gran tribulación, el milenio. Después del milenio, de esos 1000 años, entonces es que se habla de Gog y Magog.
No estamos en el milenio, así que no es nada de Gog y Magog por ahora. Apocalipsis 20 del 7 en adelante nos dice eso de Gog y Magog, esos acontecimientos de rebelión del diablo, de lo que va a hacer. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y cómo podemos saber todo esto nosotros? Porque Dios lo ha declarado en su palabra. Y nosotros estamos informados de aquello, ¿no? Dice, saldrá para engañar a las naciones, Satanás, que supuestamente han visto todo lo bueno que es el Señor, pero así es el ser humano. Algunos pues. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. La batalla. Hermano, Satanás es terco. Porque cuántas veces, ¿qué es lo que no ha hecho el Señor con él? Y todavía se mantiene. Nosotros que no seamos tercos, que nosotros le seamos obedientes al Señor, porque el Señor es el que prevalece siempre. Las reunirá todas en la batalla, en un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. La gente tiende siempre a creerle más a Satanás que a Dios, hermano, que nosotros seamos los que permanecemos creyéndole al Señor. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban el pueblo de Dios. O sea, allá en Israel. La ciudad amada, Jerusalén, la terrenal, porque hay otra ciudad, la nueva Jerusalén que está en el cielo, dice. Pero cayó fuego del cielo. En esta ocasión que las naciones están reunidas con Satanás a la cabeza, aquí lo que va a caer es fuego del cielo sobre los ejércitos y acaba y lo consumió. Hasta ahí llegaron. Pero Satanás todavía está vivo, hermano. Ahí muere mucha gente, pero Satanás todavía está vivo. Entonces, en Apocalipsis 20:10, ahí sí van a agarrar a Satanás y ya no es por 1000 años. Ahí se va a quedar por siempre. Apocalipsis 20:10, estamos hablando de acontecimientos del futuro. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. El diablo. Allá va a ser el destino de él y de todos los que le creen y le siguen. Donde ya estaba la bestia y el falso profeta, ya sea 1000 años que los habían lanzado allí. 1000 años y no se consumían. Habían estado ya 1000 años en el lago y no se consumía. Ese es un ayayay, segundo tras segundo, ayayay, y eso no tiene cuándo, hermano. La misericordia de Dios está con nosotros para evitarnos esa condenación eterna. Dice, allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Eso será el destino de Satanás. Pero los acontecimientos futuros no terminan allí. La Biblia nos habla de un tribunal supremo del universo. Dios también va a juzgar allí. Está el trono blanco, donde el Hades, el lugar donde están los muertos ahora, que no son salvos, y los que estaban allí serán lanzados allá, como lo dice Apocalipsis 20 del 11 al 13. Hermano, nosotros sabiendo todas estas cosas, no sé cómo seríamos llamados, que no nos afirmemos en el Señor. Y después, ay, yo sabía eso, yo lo leí en la Biblia, si era así, pero ya no se puede hacer nada. Dice, el que oye la palabra de Dios y no la hace, dijo Jesús, lo compararé a un hombre insensato, falto de entendimiento. Y vi un gran trono blanco, el apóstol Juan, por revelación que le mandó el Señor Jesucristo mediante un ángel en el libro de Apocalipsis, así lo dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
Hermano, la presencia de Dios es tan así que dice que la tierra y el cielo, esta tierra que nosotros estamos pisando y este cielo que nosotros vemos ante la presencia de ese Señor, dice que la tierra y el cielo huyeron. Hermano, no es fácil estar, pero bueno, para los que estamos en Cristo, pues sí podremos estar delante del Señor. Huyeron de su presencia. Ahí nadie va a poder decir mentira. No, que yo no hice eso. Ahí no se puede. Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. El cielo y la tierra. Mire si eso es tan majestuoso allí. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, o sea, gente famosa o no famosa, rica, pobre, de pie ante el trono de Dios. Y los libros fueron, en el cielo llevan registros. En el cielo se llevan registros, no así de papeles. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. En el libro de la vida es donde están anotados los ciudadanos del cielo. Eso no están ahí en el gran trono, ¿verdad? Porque ya el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado de pecados, somos santos, no hay nada malo allí. Pero ahí están los que no se han dejado lavar por la sangre del Cordero, sucios en todos sus pecados, todos los pecados están allí, no hay ninguno. Dice, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. A las cosas que habían hecho. Las nuestras no, porque todo lo malo el Señor nos lo borró. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no hay nada en esos libros en contra de nosotros por el sacrificio de Jesús. Bueno, los que murieron en el mar, el mar los entregará. También entregaron sus muertos, todo entregó sus muertos y fueron juzgados según lo que habían hecho. Eso viene, hermano, eso viene, pero nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar preparados. El verso 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y el versículo 15 dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién nos anota en el libro de la vida? Jesús. Porque es el único que tiene poder también para eliminarlo. Porque en una de las iglesias de Apocalipsis dice, y si no borraré tu nombre del libro de la vida. Hay gente que dice, salvo, siempre salvo. El que aceptó al Señor se salvó y ya eso no hay quien lo eche para atrás. Pero el Señor le dijo, borraré tu nombre del libro de la vida. Así que el que cree en el Señor, lo que le corresponde es que cada día afirmarse más. Lo que viene es feo. Lo que viene es horrible para los que desobedecen. Pero los que sí permanecen en el Señor, los santos y las santas, pues para ellos será, para nosotros pues será alegría. Hermano, hay que sacar tiempo para Dios. Si no sacamos el tiempo para Dios, Dios entiende de que no estamos interesados en Él. Hay que sacar tiempo para Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Hay que sacar tiempo para Dios todos los días. Todos los días. El Señor viene, dice en su palabra, esta que habla de los acontecimientos futuros, dice que Él viene por los que le aman. Eso dice Él. Y no viene por todos los que le aman. Así por así. No, yo lo amo. Le dijo a una iglesia, arrepiéntete porque ha dejado tu primer amor. O sea, que lo amaban,
pero ya no era de primero. Y el Señor exige que nosotros lo amemos a Él de primero. Si Él dio su vida por nosotros, Él demostró que Él nos amó más a nosotros que a Él mismo. Entonces nosotros tenemos que amar al Señor así. De lo contrario, hermano, pues esto que estamos ahora, bueno, ustedes lo han leído, eso está en la palabra de Dios, pues entonces nada más servirá para vivir lo que ya se sabía. Pero nosotros estaremos con Él, estaremos con el Señor. Eso no termina allí. Nosotros vamos a una ciudad que nadie ha visitado, ni los millonarios de esta tierra, hermano. Ni los millonarios de esta tierra la han visto. Ni los astronautas que han ido, bueno, los astronautas han ido aquí a la luna, aquí cerquita. Pero nosotros estamos hablando del tercer cielo. Este va a ser la capital, la Nueva Jerusalén, la capital del universo. La capital del universo. No la capital del mundo, la capital del universo. Porque allí va a estar el Señor con su iglesia. Apocalipsis 21, 2 y 3 nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. Para allá vamos, hermanos. Si le somos fieles al Señor, si Él es lo más importante para nosotros. Dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre si se gana todo el dinero, toda la riqueza del mundo y perdiere su alma, hermano? El dinero, la riqueza, la fama, todo lo que sea, no se puede comparar con el Señor. Es una ciudad muy preciosa que el Señor la tiene preparada para Él y sus hijos. Y vi la ciudad santa. Y como la ciudad es santa, ahí no puede entrar nadie que no sea santo. Y Dios sabe quién es santo y quién no es santo. Nosotros con nuestros ojos podemos decir, fulano es santa, fulano es santa. Hermano, el que conoce a los santos es Dios. Y los santos se conocen por su manera de hablar, su manera de actuar y por todo aquello. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Como una novia, o sea que es muy hermosa la ciudad esa, era una novia hermosamente vestida para su esposo. El versículo 3. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ahora hablamos con Dios mediante la oración, pero ahí estaremos frente a frente. Estaremos frente a frente. Y finalmente todas las cosas serán hechas nuevas. Novedad. A la gente le gusta lo novedoso. ¿Ah? Novedad. Pero esas son para los creyentes. En el versículo, en Apocalipsis 21, 5 y 6. Novedad. Todas las cosas serán hechas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de todo nuevo. Pero viene una advertencia, una advertencia. En el versículo 6 y 7, mire esta advertencia. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega. Así se presenta a Dios, como el primero y el último, Jesucristo igualmente, ¿no? El principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida, que ese es Cristo.
Ese es Cristo. Los que salgan vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que vencen toda oposición. Nosotros, en el nombre del Señor. Y los que salgan vencedores. Los que no se corren, los que no son flojos, los que no son cobardes, los que no dejan al Señor por nada, que se queden con lo que se queden, pero lo mío es el Señor. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones, todo el bienestar. Y yo seré su Dios y ellos serán mis. Pero ¿quiénes son los hijos? Los que hayan vencido en el nombre del Señor. Pero los contrarios, en el versículo 8, y con este versículo terminamos, de los acontecimientos futuros. Pero los cobardes, los que se corren, los incrédulos, los corruptos, que Dios nos libre, los asesinos, los que cometan inmoralidades sexuales. Acuérdense que el que está casado con su esposa, no con más nadie. Los que practican la brujería, los que le rinden culto a los ídolos, cualquier cosa más importante que Dios, un ídolo, cualquier cosa que sea más importante para nosotros que Dios, ese se convierte en un ídolo. Y todo lo mentí. O sea que tenemos que hablar siempre. Pastor, llegué tarde porque usted sabe que. Está bien. Hermano, nosotros estamos delante de Dios. Nosotros estamos delante de Dios. Así que, si Dios lo sabe, bueno, si fue un error mío, lo digo pues. Y eso está malo. Sí, yo sé que está malo. Y, Señor, perdóname, ayúdame a no hacerlo. Lo mentiroso. Que yo no ando con los brujos. Yo no soy tracalero. Pero digo mentira. Bueno. Y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda, hermano. Así que ahí hemos repasado lo que ya sabemos acerca de los acontecimientos futuros, para que cada día nos afirmemos nosotros en el Señor, hermano. El que se ama de verdad va a buscar de Dios como se debe. El que se ama. El que no se ama vive su vida como le da la gana. Pero al fin y al cabo no tenemos excusa de saber lo que viene y que no nos preparemos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y si el Señor no quiere que nadie se pierda, usted tampoco no quiere que nadie se pierda. Ni tampoco se quiere perder. Así que, qué bueno es el Señor que nos avisa anticipadamente para que nosotros tomemos las precauciones de vida y nos afirmemos en el Señor. Esta es una realidad, hermano, que esto no lo puede cambiar nadie. Esto lo dice el Señor y esto se va a cumplir. Así que si sabemos que esto se va a cumplir, entonces andemos como el Señor quiere. Cada quien sabe cómo anda. Y cada quien es responsable de su vida ante Dios. Nadie va a dar cuenta por otro. Cada quien dará cuenta por sí. Cada quien dará cuenta de sí. Señor de los señores, Dios nuestro, gracias porque tu palabra es clara. Gracias por tu misericordia. Porque usted se pudo reservar todas estas cosas, pero no las ha querido en su bondad revelar en su palabra, para que todo aquel que quiera pues conozca acerca de lo que usted, entre otras cosas, pues tiene. No está el detalle de todo, pero entre otras cosas pues nosotros sepamos lo que viene, para que no seamos ignorantes como los que no te conocen, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que es tropiezo en nuestras vidas, de todo lo que nos distrae, de todo lo que no nos permite, Señor, seguirte como tú quieres. Padre, que el fruto de su Espíritu se manifieste en nosotros. Y como lo dice su palabra, el amor, el gozo, la paz,
que se note que somos pacíficos. Sí, Señor, también nos dice tu palabra, la mansedumbre, el dominio propio, que no nos desboquemos diciendo y deshaciendo, Señor. Ayúdanos a controlarnos. Ayúdanos, Dios mío, a ser bondadosos, amables, personas de fe, de confianza en usted, Señor. Ayúdanos a reflejarte, Señor. Ayúdanos a reflejarte. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres. Que no vivamos con temor por tu venida, sino que estemos gozosos por estar contigo, Señor. Por deleitarnos en tu presencia. Que las demás cosas ocupen los lugares secundarios y demás, pero que tú seas el centro de nuestro corazón. Tú sabes si te amamos más que todas las cosas. No importa que quedemos mal con nadie, con quien sea, pero que no quedemos mal con usted. Ayúdenos a quedar bien, Señor. Ayúdenos a cada día a vivir esa vida santa. Ayúdenos como soldados a hacer los ejercicios espirituales que usted recomienda en su palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es transparente, no oculta nada, lo dice para nuestro bienestar. Gracias por tener el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Le vamos a estar firmes, aferrados a ti, porque vamos a vivir contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque como dijo Jesús, sin ti nada podemos hacer. A usted la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria.